un gusto con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una función cuadrática. Bueno, vamos a dar lectura a la problemática. El costo de producción de una empresa está dada por la siguiente función cuadrática, en donde Q representa las unidades producidas. Es decir, el costo en base a Q, las unidades producidas, es igual a 2000 menos 208Q más 8Q al cuadrado. Bien, en base a esto vamos a calcular las unidades producidas para tener un costo mínimo. El costo mínimo y vamos a determinar el dominio y el rango. Para ello es fundamental tener en cuenta la siguiente fórmula. H es igual a menos B sobre 2A. ¿Qué significa esto? H nos ayudará a encontrar el valor de Q, o H es igual a Q, para tener una función mínima, una función con cálculo mínimo, ¿no? O un CQ o un costo mínimo. Veámoslo de esta manera. ¿Ok? Vamos a determinar cuál es B y cuál es A. Bien, la función vamos a hallar en esta función cuál es A, cuál es B y cuál es C. En este caso, B es representado por el siguiente coeficiente, A es representado por el siguiente, si nos percatamos, es en relación al orden en el que están ubicados, ¿no? Al orden, en el orden cuadrático, el 8 pertenece a, el coeficiente del cuadrado pertenece a A, en el coeficiente acá es elevado a la 1, pertenece a B, y en este caso el coeficiente de Q elevado a la 0, vendría a ser Q elevado a la 0, pertenece a C. Vamos a dejarlo como está. Bien. Pertenece a C. Entonces, sabemos que A es igual a 8, B es igual a menos 208 y C es igual a 2000. Vamos a trabajar con A y con B. Vamos a hallar H, como ya les había comentado, H es igual a Q, pero para hallar el costo mínimo. Costo mínimo. ¿Ok? El costo mínimo. Entonces aplicamos la fórmula. H es igual a menos B, B viene a ser menos 208, sobre 2 veces A. Calculamos y el valor es 13. Quiere decir que para tener un costo mínimo se requieren 13 unidades producidas. ¿Ok? Entonces tenemos esa fórmula. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos pide calcular el costo mínimo. Para ello, vamos a calcular el costo mínimo en base a Q igual a 13, que esto nos va a permitir calcular el costo mínimo, ¿no? Q igual a 13. Viene a ser 2000 menos 208 por 13, más 8 por 13 al cuadrado. Calculamos y el resultado de ese cálculo vendría a ser 648. Quiere decir que con 13 unidades producidas el costo mínimo asciende a 648, ¿correcto? Entonces ya tenemos la segunda interrogante realizada o desarrollada. Vamos por la tercera, que es el cálculo de la función, el cálculo del dominio y el rango.
vamos a calcular y desarrollar la gráfica que nos permitirá determinar cuál es el dominio y el rango de la función. Bien, nosotros vemos o determinamos esto, podemos utilizar cualquier tipo de herramientas que nos permitan, o en todo caso algún método de sustitución u otros métodos para poder calcular una gráfica que represente el costo. Bien, nosotros sabemos que en este caso Q, que vienen a ser unidades, no podemos tener negativos. Para este aspecto nosotros tenemos que tener Q mayores a 0, puesto o iguales a 0, que vendría a ser, producto o producción, ¿no? Vamos a desarrollar la siguiente gráfica y básicamente tiene este tipo de forma, en donde en este punto va 2000, el punto más bajo o el costo mínimo vendría a ser 648, que ya lo hemos calculado anteriormente. En este caso tenemos Q para respecto a X, vendría a ser Q, y con respecto a Y vendría a ser el costo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que yo coloco acá 2000? Si yo tengo 0, 0, lo único que me va a quedar es 2000, ¿no? Entonces, mi primer punto sería 2000. Si yo tengo un costo 0, mi costo mínimo sería 2000, ¿ok? Si yo produzco 0 unidades, mi costo mínimo sería 2000. Si yo produzco 13 unidades, mi costo mínimo sería 648, ¿ok? Y esto va ascendiendo. Esa es la fórmula, la forma cuadrática que tiene. Entonces, vamos a hallar el dominio y el rango, ¿ok? Bien, para el dominio tenemos que tener en cuenta en base a qué se está formulando Q. Q, como ya les comentaba, se mide en unidades, por lo tanto no pueden ser negativos. Q tendría que ser mayores o igual a 0. Entonces el dominio de la función vendría a ser de 0 cerrado hasta infinito positivo abierto, ¿ok? Entonces ya tenemos el dominio, vamos por el rango. El rango de la función vamos a calcularlo en base a el costo, ¿ok? En base al costo. Nosotros tenemos que verificar cuál es el vértice de la función. El punto más bajo vendría a ser 648, ¿no? Acá lo tenemos, 648, el punto más bajo. Por lo tanto, el rango de la función sería mayores iguales a 648, ¿ok? El de costo con respecto a Q. Mayores iguales a 648. Por lo tanto, el rango de esta función viene a ser cerrado en 648 hasta infinito positivo abierto, ¿no? Y con esto tendríamos los resultados. Muchas gracias.